Venezuela, sí, Yankees, Sindicato no. Mexicano de Electricistas. La Juventud Trabajadora le da la bienvenida en este acto a los compañeros que apoyan la revolución bolivariana, la libertad del pueblo venezolano por darse el gobierno que ellos quieran, de la manera en que ellos quieran. El mensaje es claro por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas dentro de esta nueva central de trabajadores. Adquirir la conciencia revolucionaria necesaria para transformar nuestro país, nuestra sociedad. Nosotros como jóvenes hemos sido vapuleados, olvidados, hemos sido despojados, nos impiden estudiar con aquellos filtros que son los exámenes de selección para la educación media, superior y superior. Nos hacen a un lado del trabajo, precarizan las condiciones, nos impiden asociarnos, quieren terminar con la sindicalización, pero nosotros aquí decimos basta, y a 18 años de que este día sea proclamado como el Día Internacional de la Juventud, nosotros declaramos la mayoría de edad de este día y planteamos el actuar revolucionario de transformación social. Desde la nueva central llamamos a la organización de los jóvenes por su emancipación, por la lucha, por la dignidad, por el trabajo, por la salud, por la vivienda, por la educación. Vamos todos juntos transformando nuestro país. No somos el futuro, somos el presente, y el presente es de cambio, de transformación, de arriesgue, de bravura. Vamos todos con la nueva central, con el Sindicato Mexicano de Electricistas y las organizaciones hermanas, con esta juventud a la lucha. Queremos expresar frente a estas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano nuestro profundo repudio al papel que está llevando el secretario Videgaray a partir de las indicaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no es más que las indicaciones, la política de los grandes monopolios que dirigen este país y que están interesados en opinar, en dictar qué es lo que tiene que ocurrir en el hermano pueblo de Venezuela. El día de hoy, hace 18 años, se creó el Día Internacional de la Juventud para incentivarnos a nosotros los jóvenes a seguir luchando lo que generaciones pasadas han logrado a través de lucha. Hoy por hoy, compañeros, reciban un fraternal y saludo combativo del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, sector IMBAL, y nos solidarizamos sobre todo ante las violentaciones que se han hecho en diferentes ámbitos. No solamente aquí en México, en Venezuela, como ya lo dijeron mi antecesor, en otros países debemos de pronunciarnos. Hoy por hoy la juventud tiene la obligación de luchar, de defender lo que otras generaciones han logrado y sobre todo pues estar presentes siempre en todas las movilizaciones. Compañeros, el pueblo unido jamás será vencido y debemos ser escuchados no solamente aquí, sino en todo el país y sobre todo en todo el mundo. Es momento de marcar un alto al gobierno intervencionista de los Estados Unidos de América y también decirle a la Organización de Estados Americanos, al Mercosur y a los medios de comunicación que sirven a los intereses oligárquicos, que no tienen la calidad moral de dar recetas de democracia y justicia social. Pero sobre todo, compañeros, es momento de que la juventud de este país le diga al gobierno de Enrique Peña Nieto que ya basta, que ya es tiempo de que voltee a ver a los electores que dice que lo llevaron al poder y no a los poderosos que lo impusieron en el mismo. Si el gobierno empresarial y servil a Estados Unidos del Pacto por México quiere incentivar la democratización de los pueblos del mundo, porque así lo han declarado, le recordamos a este gobierno que en este país hay mucho por hacer.
Desde la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica hemos vivido una fuerte represión en estos últimos días, en las que se ha mostrado la verdadera estrategia oculta detrás de una negociación a la que hemos obligado al gobierno a ceder. Sin embargo, pasados unos días, algunos compañeros fueron encarcelados en el Estado de México, fueron apresados, fueron golpeados, y sabemos cómo responder, compañeros. Tenemos una serie de movilizaciones en desconfianza total a este gobierno que por un lado nos firma y por otro lado está preparando la represión, el hostigamiento, y que los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios lo saben. Llevan 7 años resistiendo en los barrios, impidiendo que el proyecto modernizador, privatizador de la Comisión Federal de Electricidad y de este gobierno avancen. Para todos los que nos escuchan alrededor, queremos decirles que estamos aquí varias organizaciones que formamos parte de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, que en unos meses más realizará un festival mundial en la ciudad de Sochi, Rusia, que será un evento muy importante a nivel internacional, donde nos manifestaremos también en apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Así como en este momento estamos apoyando al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro, y estamos aquí también para repudiar la injerencia del gobierno mexicano. Yo vengo de Nueva York, necesito decir que los obreros no tengan fronteras. El presidente Trump y también el presidente aquí de México digan a los ciudadanos a no viajar en Venezuela porque allá tenga violencia y no tenga democracia. Aquí nosotros tenemos democracia, aquí nosotros tenemos también la paz. En los Estados Unidos, medio de la población vive en pobreza, con un hombre, una mujer con hijos, necesita escoger o a ver sus hijos a ver hambre o a escoger a robar, sabiendo que ellos roban. Es posible que ellos pueden ser no solamente encarcelados, pero también a ver sus huesos rotos o también morir por este peso de pan para sus hijos comer. ¿Esto es democracia? No, esta es violencia, violencia del Estado, violencia del capitalismo. Desde la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, que es una herramienta amplia, una herramienta de trabajadores para poder avanzar en todas las luchas, en una perspectiva política, para poder articularlas en una serie de consignas que nos permitan confrontar al régimen actual. También desde ahí estamos impulsando los trabajos para que la juventud pueda tener acceso a una formación política, pero también a una organización política para poder luchar y mejorar las condiciones de vida. Porque la crisis actual que ha golpeado a nivel mundial, no solamente en los estratos económicos y de las grandes empresas, también está afectando la forma de percibir la vida y de vivirla en la juventud. La crisis ambiental, la devastación, esto que llaman ellos el cambio climático, son cosas, son fenómenos que la juventud actualmente está enfrentando de una forma desorganizada, de una forma con alternativas planteadas desde lo individual, y lo que creemos es que hay que organizar a toda esa juventud contra la crisis económica a nivel mundial, contra la devastación ambiental, contra la violencia del Estado, y en ese sentido también es importante avanzar en proyectar una lucha desde México para apoyar al pueblo venezolano. Recordemos que estamos aquí para manifestarnos por todas las cosas que nos pasan a los jóvenes, hoy que se celebra el Día Internacional de la Juventud. Una cosa que es muy visible que sufrimos las jóvenes es el acoso callejero y la violencia contra nosotras las mujeres. No solamente se vive aquí o nosotras las jóvenes, sino todas las mujeres del mundo sufrimos esa violencia día tras día al caminar en las calles con esa inseguridad y con ese miedo. Y por ello tenemos un caso que se presentó hace unos meses, que es el caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria. Mucho se dice sobre que en Venezuela no existe democracia, sobre que en Venezuela el Estado reprime, el Estado violenta.
los que lo dicen, aquellos mexicanos que se afirman a contrariar el proceso de la revolución bolivariana, no voltean los ojos hacia su propio país y se ponen a ver que aquí tenemos diario a gente asesinada por su forma de pensar, que aquí tenemos a 43 estudiantes desaparecidos, que aquí la protesta social no es considerada un delito, pero que sin embargo ha causado muchas víctimas. El mundo entero atraviesa por una de las peores crisis que se haya registrado en la historia de la humanidad. Una crisis civilizatoria que no parece mostrar signos de recuperación y que se expresa en el constante deterioro de la calidad de vida de las y los trabajadores y los pueblos. La caída del ingreso económico, el desmantelamiento de los servicios públicos, la suspensión de derechos y conquistas sociales, la degradación del medio ambiente y la contaminación incontrolable debido al ritmo depredador del sistema económico imperante, la violencia como salida a los conflictos y el auge de la economía criminal, las múltiples formas de despojo de recursos, territorios, trabajo, cultura, identidades y memoria comunal o colectiva, así como la extensión de formas coercitivas de control, del militarismo, de la represión y una lista de innumerables de agravios, consecuencias de las políticas impuestas por un grupo reducido de grandes ricos y propietarios, a través de sus organismos internacionales, pretendiendo que sus ganancias salgan ilesas al descargarse sobre la inmensa mayoría de la población los efectos de una crisis que no hace más que agravarse. En este panorama, los sectores más jóvenes de la población terminamos siendo uno de los grupos más golpeados, más precarizados, más inmersos en el clima de violencia y de exclusión social al que nos arroja la lógica de acumulación y de destrucción del capital. Somos el sector más precarizado de América Latina y el mundo, con una tasa de desempleo que es 3 veces mayor a la de los adultos, y que los avances en la solución de este problema se explican por la participación en la economía informal. En México, a más de una quinta parte de los jóvenes se les es negado el acceso a la educación y al trabajo. 6 de cada 10 jóvenes que trabajan lo hacen en el empleo informal. El 68% percibe menos de 2 salarios mínimos y solo el 16% tiene seguridad social. Esta precarización alcanza también a los jóvenes con estudios universitarios, pues el 41% de profesionistas menores de 30 años no tienen empleo, formando parte del inmenso universo de más de 2.4 millones de desempleados en el país. Resulta entonces toda una odisea conseguir algún trabajo decente, estable y con contratación colectiva. Ya ni qué decir del derecho a la libre sindicalización, que para muchos de nosotros no existe siquiera como referencia. Junto con esto, observamos cómo se nos niega el acceso a una educación que está siendo claramente orientada a satisfacer las necesidades de un mercado que reserva la educación superior para un muy reducido grupo y una educación técnica para un grupo mayor. Esta exclusión educativa, que es primeramente causa de la falta de aplicación de la matrícula, la total ausencia de nuevos planteles o universidades y el desvío de los recursos que recibe del Estado hacia el enriquecimiento de las mafias que las controlan. También responde al proceso privatizador que impone el cobro de cuotas a los estudiantes, de tal manera que la educación deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio, en un bien adquirido según la capacidad de compra, agudizando la brecha entre quienes tienen la posibilidad de pagar por su educación, así sea trabajando a la vez, y quienes son sistemáticamente excluidos carecen de recursos. Agreguemos a esto los constantes recortes al gasto público, específicamente para el rubro de la educación, de la ciencia y la tecnología y la investigación. Tan solo con el último recorte este año, la educación superior sufrió una disminución real del 6.4% de su presupuesto, en contraste con el aumento para el pago de servicios de la deuda externa. En estas condiciones, la contada presencia de colectivos o organizaciones independientes más amplias de estudiantes no ha bastado para sostener procesos de defensa y exigencia de carácter público, gratuito, científico de las universidades. ¿Qué perspectivas entonces puede tener la juventud en un país como el nuestro, en el que la pobreza alcanza a 60 millones de personas?
Ante la imposibilidad de acceder a la educación y a la cultura, el panorama que se impone es el aceptar trabajos con jornadas larguísimas, sin estabilidad, sin derecho a seguridad social, sin organizaciones sindicales que nos permitan pelear por mejores condiciones laborales o ser empujados a la economía criminal. El régimen actual, encabezado por Peña Nieto y que impuso a través del Impacto por México las reformas estructurales más agresivas y regresivas de la llamada agenda neoliberal, no solo perece de tener interés con los problemas antes descritos, sino que se dispone a profundizarlos al pretender llevar hasta sus últimas consecuencias el modelo neoliberal, tal como lo demuestra la abierta subordinación a Trump, a la renegociación del Trato de Libre Comercio con América del Norte, cuyos efectos serán mayor entreguismo, saqueo y la miseria para nuestro pueblo trabajador. En este escenario no podemos esperar nada de ellos, de quienes además son responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de miles de personas más, especialmente jóvenes, de quienes son los responsables de la masacre de Tenochtitlán, la represión contra el magisterio democrático, de quienes permiten la impunidad ante los casos de violencia contra las mujeres. Son ellos quienes promueven una política de despojo, muerte, violencia y terror. Pero tampoco podemos adoptar una actitud pasiva o esperar que la solución nos llegue de fuera. Necesitamos organizarnos. Debemos prepararnos para irrumpir en este escenario que, aunque sea anuncia adverso, está marcado por el brote de múltiples resistencias. El régimen no ha logrado controlar su propia crisis política. Por el contrario, esta agudiza con día a día, y de esto puede mejorar nuestras condiciones de vida. Después es necesario cambiar el mundo, transformarlo todo, y para alcanzar ese objetivo la juventud debe movilizarse. Incluso ahora la juventud está jugando un papel protagónico en las luchas populares que por todo el mundo desbordan las calles, los barrios y las escuelas. Venimos construyendo una importante experiencia de lucha de la cual hay que sacar lecciones, como lo demuestran las movilizaciones en los últimos años en Chile, Brasil, Francia, Alemania, el Estado español, Egipto, Túnez, Turquía, Grecia, Estados Unidos, Siria, Puerto Rico, México. Es por eso, en el proyecto de la nueva Central de Trabajadores, un importante espacio para la organización de la juventud, nos identificamos con la lucha de los trabajadores del mundo porque nos reconocemos por parte de la clase trabajadora y porque tenemos claro que por medio de la participación política organizada y articulada con el conjunto de resistencias es que podremos construir alternativas reales para la solución a nuestros problemas. Por ello, este Día Internacional de la Juventud Trabajadora del país, a organizarnos y a organizar las batallas, pues nos rehusamos a aceptar un presente impuesto que nos cancela toda posibilidad de futuro. ¡Viva la nueva Alianza de Trabajadores! ¡Viva la juventud trabajadora! ¡Viva la unidad y los trabajadores! Gracias, compañeros.